ir a un mundial va a ser una casualidad, no una causalidad. Un hombre con experiencia en menores, porque todo el mundo dice, ahora quién va a jugar, quién llega, quién no llega, qué hay que hacer, trabajan o no trabajan, para los clubes es un costo, una inversión, el tema de menores y un hombre que está empapado en menores, y creo yo que cometió el error, ¿no?, de asumir dos retos que iban un poco más allá de menores, ¿no?, y que terminaron, creo yo, quemándolo, ¿no? Fue dirigir a Sub-20 y asumir la dirección técnica de Alianza en un momento jodido. Yo creo, ya, me va a decir seguramente, sí, pero si no lo hacía yo, ¿quién lo hacía? Cuando te llaman para ese tipo de cosas hay que asumir. Yo no le temo a los retos. Pero mira cómo lo terminaron flagelando, ¿no? Para mí, justamente, por haber tomado dos papas calientes, ¿no? Cuando creo yo que, si bien es cierto, Ahmed salió campeón con Cristal, creo que como entrenador hizo sus buenas cosas, creo que yo lo valoro mucho más en el tema de menores, en planificación. Yo creo que él nos puede dar un buen diagnóstico, ¿no?, del Perú en cuanto a menores. Profesor Ahmed, ¿cómo está? Un gusto saludarlo después de tanto tiempo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto también saludarlos a ustedes y a toda su audiencia. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿A dónde lo encuentra? ¿A dónde lo encontramos en estos momentos? Bueno, en este momento estoy acá en Pilar, en Buenos Aires. Estoy yendo y viniendo de Perú. Sí. Ahora vine acá unos días a estar en Argentina. Pero bueno, siguiendo y sufriendo, bueno, todo lo que pasa con Perú, ¿no? ¿Y qué lo trae a Perú y qué lo devuelve a Argentina? Bueno, de Perú, yo me he nacionalizado peruano, Ya. yo soy peruano también. Y Perú es un país, es mi segundo país, el segundo país de mi familia, nos abrió las puertas, nos dio mucho afecto, nos dio trabajo. Es un sentimiento que, bueno, por eso ese sentimiento me llevó a nacionalizarme peruano, y sobre todo también la función que cumplía, ¿no?, que era una función muy social, que era la del desarrollo del fútbol peruano durante muchos años en la Federación Peruana de Fútbol, y bueno, ese compromiso había que soldarlo nacionalizándome peruano, ¿no? Claro, claro. Profe, su diagnóstico general respecto a menores en Perú. La primera pregunta. Perú es un país potencialmente interesante para que estos chicos que tienen 11 años, 10 años, 9 años puedan llegar a ser buenos profesionales. Algunos dicen, no, Ecuador trabaja con gente de raza negra, con fibra rápida, lo cual no tenemos en Perú y hoy día es fundamental hacerlo. ¿Qué piensa usted al respecto? No, en Perú tenemos variedad de razas. Y Perú tiene el peruano, el joven peruano, el profesional peruano, entrenador, preparador físico, son muy capaces, muy capaces. Lo que pasa es que el presente y el futuro se basa en la educación, y cuando la educación no tiene un desarrollo, impacta en la gente, impacta en el pueblo, impacta en el joven, en el jugador de fútbol, en el profesional, que no se le dan las herramientas y las armas para que puedan generar ese desarrollo. Yo siempre pongo como ejemplo a Islandia. Islandia es un país de 300.000 habitantes, 300.000 habitantes. Y estuvo en las últimas 2 Eurocopas, jugó el último Mundial, y producto de un aceleramiento y un desarrollo y una inversión en educación. Y esa es la clave. Mira, si yo tengo que sacar una conclusión de toda mi experiencia laboral, el camino principal es la educación. Y para educar hay que invertir y hay que desarrollar. Y la educación y el desarrollo depende de los líderes que estén a cargo de las organizaciones.
Y esos líderes tienen un mandato moral también, porque la sociedad los pone y la sociedad les exige que piensen en ellos, ¿no? Para que haya un crecimiento. Si no, el crecimiento es imposible. Tuvimos 36 años para ir a un mundial. 36 años estuvimos para ir a un mundial. Y ese sueño se hizo realidad porque no por casualidad. La Federación Peruana de Fútbol, a partir de 2010, empezó a crear procesos de desarrollo, procesos de formación. Las elecciones no se armaban 2 meses antes para un sudamericano, sino que se armaban constante, era de enero a diciembre. Se empezó a desarrollar a partir de la gestión de Oviedo todo el fútbol peruano, las categorías menores de los equipos de cualquier lugar, no solo de Lima, de Piura, de todos los lugares del país, tenían la obligación de tener menores, de tener sub-13, sub-15, sub-17, reserva. Había un torneo nacional que los agrupaba a todos. Sí. Había programas formativos para entrenadores, había selecciones regionales, había scouting a nivel nacional. Y eso movió el fútbol. Y el Mundial 2018 estuvo sostenido por un Gareca y un equipo de trabajo muy, muy profesional, pero también con una estructura de trabajo que venía llevando un proceso de 8 años, ¿no? Para cumplir ese sueño. Claro. ¿La relación de usted y Gareca era muy estrecha? Y al día de hoy es estrecha. Estos días estuvimos hablando. Generalmente yo hablo con él en los momentos difíciles. Y bueno, cada vez que voy a Lima, salimos a cenar. Quedó un afecto muy grande, no solo con él, sino con Néstor Bonillo, que es también una parte muy importante en este proyecto de selección, su cuerpo técnico. Hubo una relación muy estrecha entre menores. La relación que hay en un club de fútbol entre menores y el fútbol profesional se daba en selecciones peruanas, entre selecciones menores y selección mayor, y ahí hubo una dinámica muy, muy grande que en el análisis, en el desarrollo de los jóvenes, en la data. Ricardo, en esa famosa Copa América escenario que se juega en Estados Unidos, ahí tuvo la gran oportunidad de probar toda la camada de categoría 94, 95, 93, 96, que le permitió generar un recambio generacional, que eso fue al año que había llegado a la federación, y le permitió empezar a armar una estructura de plantel que hasta el día de hoy le ha dado mucho soporte y muchos resultados, ¿no? Claro. Y en cuanto al trabajo que realizaba usted, que demandaba una inversión, ¿no? Ya con el señor Oviedo en la cárcel, parece que se olvidaron del proyecto una vez que entraron en un problema financiero, ¿no? ¿Cortaron todo o dejaron algo? No, se murió todo, pero todo se murió. Oviedo lamentablemente abandona el proyecto a finales de 2018, principios de 2019. Se hace el cambio de poder, diríamos, y ahí ya no se invirtió más. Se mató la inversión. Yo me acuerdo de una reunión en el mes de marzo con Gareca y con Juan Carlos Oblitas, para pedir si ustedes no se recuerdan, en el 2018, por primera vez en la historia del fútbol peruano, todos los equipos de primera y todos los equipos de segunda tenían sub-13, sub-15, sub-17 y reserva. Tenían toda la línea de carrera para el fútbol profesional, para alimentar el fútbol profesional. Todos los equipos, eran 32 equipos, y había un torneo nacional donde jugaban todos los equipos. Se dividía en 4 zonas de 8 equipos con finales. Era un torneo que iba desde febrero hasta diciembre. En ese periodo también había selecciones regionales. Nosotros en el 2018 llegamos a hacer 50.000 visorías a nivel nacional para armar las selecciones regionales, que era una excusa de scouting
para buscarlos, no sé, la selección regional de Piura, y de ahí se harían los jugadores para Grau de Piura De acuerdo. Juliana, ¿no? Claro. Y bueno, todo eso en noviembre, en 2019 se muere. Qué pena. Y yo por eso a fin de 2019 decido renunciar, porque yo tenía 3 años más de contrato. Pero decido renunciar porque no me iba a quedar en un espacio Así es. donde Exitosa. no podíamos operar. Desahuciado. Rian Rodríguez acá quería hacerle una pregunta. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. Se habla mucho de la relación de los dirigentes con los entrenadores de menores, se habla un poco de descuido del dirigente. ¿Qué encontró usted? ¿Qué cosas negativas, qué cosas positivas en la relación dirigente y técnico de menores? Yo con el tema yo siento que el fútbol peruano, mira, yo te voy a dar un ejemplo. Yo debuté en San Lorenzo en 1985. Yo empecé en la prenovena de San Lorenzo a jugar en las inferiores. Yo tenía 12 años. Quiere decir que eso fue más o menos en el 79, Sí. 78. En esa época, en el fútbol argentino, había novena, octava, séptima, sexta, quinta, cuarta, desde los 14 años hasta los 20 años, categorías menores, no solo en Buenos Aires, sino en toda la Argentina. En Perú... ¿Y de la recién en el cuarta dónde van? 2008, ¿De la cuarta? ¿Esa es la última categoría? ¿La cuarta? Sí, la cuarta serían chicos de 19 años. Ok. Y después viene la reserva, ¿no? La tercera. La reserva. Pero ok. a lo que me quiero asegurar que en la Argentina, desde el 78, que hay categorías menores obligatorias para todos los equipos profesionales. Las categorías de menores en todos los equipos es el futuro del fútbol profesional. Un equipo profesional se hace de jóvenes que fueron a la primaria, a la secundaria y bueno, entraron a la universidad a ser médicos. Bueno, esto es lo mismo en el fútbol. Pero lo que pasa es que en el fútbol peruano, habiendo talentos, habiendo regiones muy ricas en jugadores, habiendo profesionales muy, muy capacitados y muy buenos, no hay líneas de carrera. A no ser que los equipos que están en Lima, los equipos que están en regiones, no tienen desarrollo de jóvenes. El chico cuando llega a los 13, 14 años a querer entrar en un club, que esté por ejemplo en Piura, para hacer una línea de carrera y a los 20 años debutar en el fútbol profesional, no tiene equipos que tengan menores, que compitan con equipos, con torneos nacionales de fútbol profesional, no tiene. Entonces ahí esos chicos deciden dedicarse a otro tema, o entran en Copa Perú, que la Copa Perú es un torneo que dura 2-3 meses y quedas eliminado, o Claro. menos tiempo, y se entrena muy discontinuo, no hay un desarrollo. Ahí volvemos a la parte educativa que les decía. Sí. La educación en el colegio, ustedes hagan un paralelo entre el colegio y el fútbol, es lo mismo. En etapas de jóvenes, de menores, un chiquito en la primaria va de lunes a viernes al colegio y estudia todo el año. En el fútbol es lo mismo. Uno tiene que ir de lunes a viernes y jugar los fines de semana, y 13, 14, 15, 16, 17, 18 años, crecer, aprender, hasta que llegue el fútbol profesional. Bueno, esos procesos no existen en el fútbol peruano. Lo que existe en el fútbol argentino desde 1978 lo habíamos logrado en 2018, pero se murió todo. Hoy los equipos de Piura no compiten contra nadie. Los equipos de cualquier región del país, excepto de Lima, no tienen competencia y no tienen semana a semana desarrollos y contenidos para educar a chicos. Y por eso el fútbol peruano se estanca, y por eso el fútbol peruano estuvo 36 años para ir a un mundial. Claro. Sí, bueno, también se habla de que los jóvenes, por ejemplo, que están a punto de llegar a primera división, como que no llegan bien porque se ve obligado para conservar el trabajo, el entrenador de menores, ¿no? O sea, se ve eso, ¿no? ¿Cómo toma usted que a veces se descuida un poco la formación por ganar? Porque si no ganas, hermano, chau, ¿no? Porque acá el corto plazo también reina, ¿no? Exitosa. Y eso ocurre también, eso es algo que ocurre, pero quizás, como te decía, el tema de base del fútbol peruano es el desarrollo. En el único lugar del país donde hay universidades de fútbol es en Lima, por darte un ejemplo teórico, ¿no? Sí. No hay universidades de fútbol en ningún otro lado. Vos venís, vas a Uruguay, vas a Argentina,
les doy ejemplos para que yo estudie mucho, cuando estuve en la federación, todos los formatos de otras federaciones del mundo. Claro, claro. Y el común denominador es que hay desarrollos, ya sea educativos, competitivos, y no hay equipo en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en Chile, que no tengan equipos de menores, que no tengan categorías menores, que no tengan un torneo nacional donde compitan, que no tengan la obligación de entrenar de lunes a viernes y jugar los fines de semana. Bueno, eso en Perú no ocurre. Y al no ocurrir, en vez de tener 200 médicos, porque tenemos universidades en todas las regiones, tenemos 2 médicos. Entonces, a la hora de competir con otros países, la cantidad de jugadores que podemos encontrar es mucho más baja que la que hay en otros países. Por eso no es que Argentina son magos y en Perú no lo somos. Exacto. No, en Argentina hubo desarrollo desde hace muchos años y en Perú no lo hay. Claro. Entonces, hasta que no tomen decisión, vamos a sufrir. Ir a un mundial va a ser una casualidad, no una causalidad. Entonces, ahí es donde nos tenemos que poner firmes y ahí es donde tenemos que luchar por un futuro, porque además hay un tema social fuerte. Porque no le damos posibilidades a nuestros jóvenes. ¿Por qué los chicos de Lima pueden jugar en un equipo profesional y competir y no los chicos de regiones? Hay ¿Por qué? Son peruanos también, no son de otro país, ¿no? Claro. Y bueno, ahí radica un problema grande que hay que cambiar. Ahora, también, Daniel, ¿cómo estás? Oscar te saluda, un gusto volver a conversar. Y todo tiene que ver con la cabeza, ¿no? Y en este caso, el actual presidente de la federación ve el fútbol de menores como un gasto y no una inversión. Quiere que el dinero regrese rápido y eso lo puede obtener en selección mayor, ¿no? Aunque ahora no fue mal en la clasificación, pero si desde arriba no están convencidos que el camino para que esto crezca es invertir y exigir a los clubes, es difícil. Por ejemplo, no sé si te has enterado, yo creo que sí, Daniel, el actual formato del torneo de promoción y reservas es una vergüenza. Los chicos vienen entrenando desde enero. Recién hace un mes se confirmó que se va a jugar ese torneo que va a durar apenas 90 días. Entrenan 6 meses para jugar 3 y encima de manera regional. Es decir, se reduce la cantidad de partidos, se disminuye el nivel de competencia y es como, ¿sabe qué? Lo hacemos por cumplir 3 meses y ya porque no hay plata. Entonces, Daniel, bajo esta fórmula y esta idea, es imposible progresar. Pero sí, mira, vos acá, las palabras que acabas de decir es 100% la problemática que tenemos. Vuelvo a repetir, las organizaciones tienen líderes y los líderes toman las decisiones. Si el líder no toma la decisión, toda la estructura de abajo queda paralizada. Y vuelvo a repetir, invertir, cuando se invirtió en desarrollo, se fue al Mundial de Rusia. El Mundial de Rusia hizo que muchas cadenas que no estaban en ESPN, Fox, millones de dólares por ir al Mundial, cantidad de empresas invirtiéndose en el fútbol. Tienes todo el contexto a favor. De gente moviéndose en las canchas. La inversión genera muchísimo, pero muchísimo más dinero que lo que podemos generar. No movemos nada y si hacemos lo que hacemos, ¿no? Exitosa. Entonces, ahí hay un gran problema. Es un gran problema que lo que hace es dejar atada de manos al joven, a la bolsa de trabajo de muchos profesionales que no pueden trabajar porque no tienen fuentes de trabajo, porque no hay actividad. Es un grave problema y el deporte lo que genera es una educación social. Un chico por jugar al fútbol estudia, un chico por jugar al fútbol no se droga, no se alcoholiza, tiene una conducta de vida porque el fútbol y el deporte te lo exige. Él le impone. Entonces hasta es un deber de moral tener tamaña responsabilidad de llevar adelante un plan educativo y que no se lleve es un golpe a la sociedad peruana, ¿no? Ahora, cuando usted dice que tiene que haber educación, yo he revisado hoy mucho el caso de Independiente del Valle. Ellos tienen sus propios colegios y si no le va bien al chico en el colegio, no va a jugar al fútbol. Son sus colegios, ¿no? ¿Eso es lo ideal? ¿Es posible desde el punto de vista logístico hacerlo en Perú? Pero mira, yo te cuento, porque, a ver, a mí nunca me gustó
hablar de nuestro proyecto, nunca, yo qué sé, nosotros en la federación... Pero quizás fue un error eso, quizás fue un error, porque a usted lo encasillan, selección sub-20, descenso con Alianza, y se olvidan todo lo que hay detrás. Nosotros creamos un reglamento donde trimestralmente los equipos sub-13, sub-15, sub-17 reserva de todos los equipos de primera y segunda tenían que presentar las libretas de colegio de los chicos. Chico que no estaba yendo al colegio no competía en el torneo nacional que estamos haciendo. Okay. Había un montón de normas. Nosotros contratamos gente para crear un sistema de control para inspeccionar en las diferentes regiones que los equipos entrenaran en campos, los chiquitos, no estoy hablando de la primera, los chicos entrenaran en campos adecuados, con un entrenador matriculado, con un preparador físico, que haya un médico en los campos, que en los días de partidos hace una ambulancia, por si hubiera... Estamos en todos los detalles y estamos creando el gran cambio del fútbol peruano, que era que haya menores, porque es así de simple, no es complejo. Que haya menores, es lo mínimo indispensable, que un equipo, que Alianza Zuliana tenga su 13, 15, 17 y reserva, y se le fiscalice que entrene de lunes a viernes con un programa válido, con entrenadores matriculados, y con estructura adecuada. A ver, el tema económico hablamos. Sí. Yo te digo, yo estudié las economías de los equipos de Sudamérica. Uruguay, un tercera línea de Uruguay, un equipo de última parte de la tabla en primera división, factura, les dan $300.000 por año la televisión. Un equipo peruano le dan $1 millón por año. Pero uno va a ver el equipo uruguayo y tiene categorías menores a full, porque necesitan que su plantilla profesional no contratar, sino que vengan de menores. Para lógico, que sea más barata la plantilla. Más barato. Y necesitan jugadores también. Y con eso genera una economía más consistente y más fuerte y más autosustentable. Pero en Perú esa cultura que parte, como recién decíamos, de la cabeza, no se genera. Yo me acuerdo que también lo que nosotros luchamos mucho, que la segunda división tuviera protagonismo, fuera una categoría importante. Pues la segunda división es el descenso de la primera división. Entonces necesitamos que el equipo que desciende a segunda tenga una estructura fuerte para poder ascender de vuelta y no que se pierda en el camino. Claro. Y bueno, así muchas cosas, ¿no? Claro, pero viene el presidente de la federación. Viene el presidente de la federación y te dice, no, ya no vas a necesitar menores, te lo quito eso. ¿Para qué? Para que voten por él. Para que voten por él. Ya no te voy a obligar tanto. Vas a estar tranquilo, hermano. ¿Ah? Y eso es hacerte el harakiri, ¿no es cierto? Profe, muchas gracias por la conversación y creo que tenemos mucho para conversar. Gracias, ¿ah? Y es largo, es muy largo. Bueno, Gareca habló mucho de este tema en los últimos tiempos, diciendo que el fútbol peruano está urgido de educación, ¿no? Y fue hace muy poco que habló eso. ¿Usted cree que tenga fuerza Gareca para seguir o no? ¿Cómo? ¿Usted cree que Gareca tenga fuerza para seguir? Y que cualquier entrenador necesita de un entorno que lo proteja y que lo proyecte. Y la situación está muy complicada. Ok, listo. Gracias, profe. Ok. Gracias.